26 de diciembre de 2016, Rusia estaba de luto. 64 integrantes del coro del Ejército Rojo habían muerto al estrellarse en el Mar Negro el avión en el que viajaban. La orquesta coral, que lleva más de 80 años interpretando los clásicos del repertorio revolucionario, es uno de los últimos testigos vivos de la Gran Guerra Patriótica, es decir, el combate que llevó a cabo el Ejército Rojo contra el nazismo a costa de 10 millones de muertos. El Ejército Rojo, la Gran Guerra Patriótica. El 22 de junio de 1941 dio comienzo la Operación Barbarroja, nombre en clave dado por Hitler a la invasión de la Unión Soviética. 3,5 millones de soldados de la Wehrmacht invadieron la Unión Soviética. Fue una sorpresa total, como demuestra el boletín informativo que Radio Moscú emitió aquel día. Aquí Moscú. Aquí Moscú. Últimas noticias. La industria textil ha vuelto a superar los objetivos del programa. Se espera que la cosecha de trigo sea abundante este año, aunque la siega va a empezar más tarde de lo esperado. Y ahora pasemos a la gimnasia. Estiramos los brazos, nos inclinamos, 1, 2, otra vez. 1, 2, 1. La operación pilló totalmente por sorpresa al alto mando soviético. El general Timoshenko, paralizado, no se atrevía a despertar a Stalin y delegó la tarea en su segundo, el general Zhukov. Al otro lado del teléfono, Stalin solamente dijo: "Convoque al Politburó en el Kremlin". Frente al peligro, Stalin solo tenía una respuesta: represión. Ordenó detener y fusilar a los oficiales de alto rango que no habían sabido detener la ofensiva alemana. Para tener mayor control de las tropas, Stalin designó en cada unidad comisarios de la NKVD, la policía secreta. Oficialmente era para subir la moral de los soldados. En realidad, la NKVD informaba sobre la mínima discrepancia y castigaba cualquier forma de traición y derrotismo. No era la primera vez en su breve historia que la Unión Soviética utilizaba este tipo de medidas excepcionales. La guerra civil estalló tras la revolución bolchevique. En noviembre de 1918, al inicio de la guerra civil, Lenin nombró a León Trotsky comisario de Asuntos Militares. No tenía ninguna competencia militar, pero era un organizador nato. Su misión era una auténtica proeza: derrotar a los ejércitos del zar al mismo tiempo que a la coalición internacional, que se había aliado contra el joven Estado comunista. Trotsky debía formar un ejército con urgencia. El Ejército Rojo de Obreros y Campesinos
debía estar formado por voluntarios, un pueblo armado sin rangos ni alto mando. Los oficiales serían elegidos democráticamente. Pero en 2 meses, solo 150.000 hombres acudieron a las oficinas de reclutamiento. No era suficiente. Trotsky comprendió que los ideales de la revolución no podían aplicarse en esas circunstancias. Se decretó la movilización general obligatoria. Los reclutas no tenían experiencia con armas. ¿Quién iba a instruirlos? ¿Quién iba a dirigirlos? Trotsky decidió reclutar exoficiales zaristas que tuvieran experiencia en la supervisión de tropas, pero se topó con la oposición de Stalin, que aún seguía siendo solo un comisario del pueblo. Y creía que confiar la seguridad del régimen a los enemigos de la revolución era un disparate. Al final llegaron a un acuerdo: designar a unos comisarios políticos que fuesen a la vez agentes de control, instructores y delegados del personal para vigilar a los oficiales zaristas. No se puede construir un ejército sin represión, escribió Trotsky. No podemos conducir a la muerte a una multitud de hombres si el mando no cuenta con la pena de muerte en su arsenal. A pesar de la estricta supervisión, cientos de miles de soldados hambrientos y mal equipados desertaron. En 1920, 2 años después de su creación, el Ejército Rojo afirmaba tener 3 millones de soldados. En realidad, no tenía más de 700.000. Sobre el terreno, los abusos colectivos sumieron a la población en el horror. El Ejército Rojo respondió al terror del ejército zarista, con más terror. Aldeas incendiadas o arrasadas, ejecuciones sumarias, violaciones sistemáticas. Capturaban a las mujeres más jóvenes para ser esclavas sexuales. Para proporcionar víveres a los soldados, se crearon las brigadas de requisa, que se apropiaban de los cereales provocando revueltas campesinas. En octubre de 1920, estalló una insurrección en Tambov, a 300 kilómetros al sur de Moscú. Los habitantes lincharon a la brigada de requisa. Para sofocar la revuelta, Lenin recurrió a un exoficial zarista, Mikhail Tukhachevsky. El joven soldado había demostrado su valía al aplastar un motín de marineros en el puerto de Kronstadt. Tukhachevsky, que había recibido plenos poderes de Lenin, llevó a cabo una represión cruenta en Tambov. El Ejército Rojo no solo luchaba contra un ejército enemigo, sino también contra la población local. Tukhachevsky dio órdenes de una crueldad despiadada. Orden del día número 171. Fusilar in situ, sin juicio, a cualquier ciudadano que se niegue a dar su nombre. Fusilar in situ, sin juicio, al primogénito de las familias de bandidos. El oficial soviético ordenó disparar obuses con gas tóxico sobre los campesinos. Las familias rebeldes fueron enviadas a Siberia. Otras fueron internadas en campos de concentración dirigidos por el Ejército Rojo. En 1922 se completó la resovietización de Tambov.
La guerra civil también había terminado. La guerra supuso el bautizo de fuego para una generación de soldados y oficiales. Zhukov dirá: la guerra civil ha convertido al país en un campamento militar. Así ha sido posible concentrar toda la economía nacional en objetivos militares. Cuando en 1941 Alemania invadió la Unión Soviética, el país militarizado estaba al límite de sus fuerzas. En los primeros días de la invasión, los alemanes, avanzando en 3 frentes, rompieron todas las líneas soviéticas. En el Ejército Rojo reinaba la desorganización a todos los niveles. Las conexiones estaban cortadas. No había nada previsto. Boris Vasiliev, recluta voluntario de 17 años, se perdió en medio de los combates. Aquella mañana nos despertó un estruendo ensordecedor. Los disparos llegaban de todas partes. Fuimos corriendo al bosque donde estaba nuestro regimiento. Solo 4 de nosotros conseguimos llegar sanos y salvos. La primera semana de la invasión, un soldado ruso moría cada 2 segundos. 200.000 murieron en combate y más de 100.000 fueron hechos prisioneros. El 26 de junio de 1941, Minsk, capital de Bielorrusia, cayó en manos de Alemania. La Wehrmacht ganaba terreno cada día. En Moscú, Stalin le confió a Molotov su mano derecha. Lenin nos dejó un gran legado y nosotros lo hemos echado a perder. Stalin sabía mejor que nadie que el Ejército Rojo no era ni la sombra de lo que había sido, y con razón. Unos años antes lo había aniquilado. En 1936, Tukhachevsky, el exoficial zarista que había restablecido el orden en Tambov, apodado el Pequeño Napoleón, fue nombrado comisario adjunto de defensa. Venerado por sus soldados, hizo del Ejército Rojo uno de los mejores del mundo. Pero al denunciar la amenaza que representaba Hitler, Tukhachevsky obstaculizaba los planes de Stalin, que quería un acuerdo de paz con Alemania. Stalin decidió silenciarlo. Para conseguirlo tendría que deshacerse también de los hombres del mariscal. El 11 de junio de 1937, Tukhachevsky fue detenido y condenado a muerte junto a otros 8 destacados comandantes. Los ejecutaron esa misma noche.
Fue el comienzo de la purga de militares. 4 de los 5 mariscales del Ejército Rojo, 14 de sus 16 generales, así como 11 comisarios políticos, siguieron a Tukhachevsky a la tumba. Hasta el coro del Ejército Rojo, creado en 1928 para celebrar el 10º aniversario de la Revolución, quedó diezmado. En total, 75.000 de los 80.000 oficiales del ejército soviético desaparecieron en las purgas que duraron hasta el mes de marzo de 1939. Para sustituir a los oficiales de alto rango desaparecidos en las purgas del Gran Terror, unos 1000 jóvenes oficiales ascendieron a general en 1940. Entre ellos, Zhukov, que quizás se salvara por su origen modesto, o Konev, que consiguió ocultar las propiedades de su familia. De esta promoción de 1940 salieron la mayoría de los jefes del alto mando nombrados en 1941. Cuando la Wehrmacht invadió el territorio soviético, los oficiales seguían paralizados por los efectos de la purga. Todos tenemos muy presente 1937, dijo Zhukov. Los más experimentados intentaban pasar desapercibidos y evitaban tomar iniciativas. Los generales eran imprecisos sobre las operaciones. Le escondían a Stalin las retiradas o las derrotas. Sabían que si daban el mínimo paso en falso, irían directos al pelotón de ejecución. No tenían ninguna necesidad de perder batallas. Bastaba con que se olvidasen de enviar uno de los 2 informes diarios. 2 semanas después del inicio del conflicto, el 3 de julio de 1941, Stalin dirige un discurso radiofónico a los soviéticos. Era la primera vez que lo hacía desde el comienzo de la invasión alemana. Camaradas, ciudadanos, hermanos y hermanas, hombres de nuestro ejército y de nuestra marina, me dirijo a vosotros, amigos míos. La guerra contra Alemania no es una guerra ordinaria, no es solo una guerra entre 2 ejércitos, es también la gran guerra del pueblo soviético contra las fuerzas del fascismo alemán. Para compensar las pérdidas, Stalin decretó la movilización general. Los soviéticos y soviéticas en edad de combatir acudieron masivamente a las oficinas de reclutamiento. Elena Kudina era una de ellas. Stalin se dirigió a nosotros llamándonos hermanos y hermanas. Y de golpe, todo el mundo olvidó el rencor y el resentimiento. Aunque mi tío estaba prisionero en un gulag, mi madre nos dijo: defendamos primero la patria, lo demás puede esperar. En un país que proclamaba la igualdad de sus ciudadanos, entre 500.000 y 1 millón de mujeres fueron enviadas al frente. Enfermeras, cocineras, operadoras, mecánicas y también tanquistas y fusileras. Al incorporarse al ejército, las jóvenes como María Morozova se encontraban con un universo hecho por y para los hombres. En cuanto nos vio, el comandante montó en cólera. Ya me han endosado a las chicas. ¿Qué tenemos aquí? ¿Una compañía de ballet? Esto es la guerra, no un baile. Nos sentimos insultadas. ¿Por quién nos había tomado? Nosotras estábamos allí para luchar.
Otoño de 1941. El Ejército Rojo se batía en retirada en todos los frentes. Stalin era el primer responsable de las derrotas militares. No había dejado de lanzar contraofensivas en una posición débil, alterando el trabajo de sus generales, reemplazándolos constantemente en su obsesión por dar con los traidores. La escasez se dejaba sentir en todas partes. Zhukov escribió en sus memorias: por increíble que parezca, teníamos que mendigar la munición. Teníamos orden de utilizar como máximo 2 cartuchos diarios, aunque estuviésemos en pleno combate. Para los soldados soviéticos, la situación parecía desesperada y empezaron a rendirse en masa al invasor. A finales de septiembre de 1941, más de 2 millones fueron hechos prisioneros. Los nazis consideraban infrahumanos a los soldados del Ejército Rojo y mantenían a los prisioneros en unas condiciones espantosas, dejándoles incluso morir de hambre. El soldado Igor Trapichine recuerda: en el campo de prisioneros vi cosas horribles. Había peleas a muerte para quitarle a un tipo el pan que estaba masticando. Los alemanes nos decían que solo nos quedaban 3 meses de vida, pero empezamos a morir mucho antes. A partir de mediados de julio de 1941, las SS entraron en los campos para seleccionar los elementos indeseables. Judíos, comunistas e intelectuales fueron sistemáticamente eliminados. A mediados de octubre de 1941, los alemanes estaban a 200 kilómetros de Moscú. El metro dejó de circular. La ciudad contenía la respiración. Algunas instituciones, como el cuerpo diplomático, fueron evacuadas a la frontera de Kazajstán. Para engañar a la fuerza aérea enemiga, cubrieron el Teatro Bolshoi y el Kremlin con grandes lonas que tenían edificios de viviendas impresos. La llegada anticipada del invierno dio un respiro a los soviéticos. Stalin aprovechó la oportunidad para dejar huella en los soldados. El 7 de noviembre de 1941 organizó un gran desfile por el aniversario de la Revolución. Camaradas del Ejército Rojo, el mundo entero ve en vosotros la fuerza capaz de aniquilar a las hordas de bandidos del ejército alemán. Debéis llevar a cabo una misión colosal de liberación. Sed dignos de dicha misión.
Un sentimiento olvidado, el patriotismo, reavivó las esperanzas de los soviéticos. Mi corazón estaba como loco, recuerda a Grigori Pomeranz, estudiante de filosofía. Latía fuertemente. Notaba el latido de los otros corazones. Dejé de pensar y me dejé llevar por la voluntad colectiva. El 15 de noviembre de 1941, la Wehrmacht solo estaba a 20 kilómetros del Kremlin. Pero el hielo impidió el avance de los alemanes. Por la noche, las temperaturas descendían hasta los 30 grados bajo cero. El aceite de los motores se congelaba. Los aviones de la Luftwaffe no podían despegar. El reabastecimiento era cada vez más escaso. La Wehrmacht se quedaba sin combustible y sin guantes. El 1 de diciembre de 1941, Zhukov llamó a Stalin. El enemigo está agotado, le dijo. A los 3 días, lanzó una contraofensiva. Su ejército tenía un aspecto lamentable. Unos pocos soldados de infantería, artillería y un puñado de tanques. Para compensar la debilidad de sus tropas, Zhukov echó mano de la estrategia militar. Hemos acorralado a los alemanes alrededor de la capital, escribió. Repetiremos la maniobra en Stalingrado y los alemanes volverán a morder el anzuelo. La estrategia de Zhukov hizo huir en desbandada a los alemanes. El Ejército Rojo descubrió entonces las atrocidades que habían cometido los nazis. Los soldados soviéticos ejecutados sumariamente, los bosques de ahorcados que dejaron tras de sí, exigían una justicia expedita. Antes de fusilarlos, el Ejército Rojo juzgaba in situ a los traidores, esos soviéticos que se habían pasado al enemigo. Los regimientos fascistas han intentado tomar la capital en vano. Gracias a la reacción de los valerosos soldados del Ejército Rojo, el plan de Hitler para sitiar y tomar Moscú ha fracasado estrepitosamente. Zhukov, el salvador de Moscú, se convirtió de la noche a la mañana en un héroe nacional. La victoria soviética hizo renacer la propaganda. El cine y las noticias acercaron a los soviéticos a su ejército. Las comedias divertían al público burlándose del enemigo. Las películas bélicas exaltaban el valor de los soldados. Boris Vasiliev, lisiado a causa de la explosión de una mina, no podía creer lo que veía.
En las películas de guerra los soldados se lanzan al ataque gritando: ¡por la patria! ¡Por Stalin! En realidad, lo que yo escuché, sobre todo, fue hijo de puta. Restablece la conexión y sigue disparando. Pacha, Pacha, ¿qué te pasa? Pacha. Темная ночь, только пули свистят по степи. La relación entre el frente y la retaguardia se limitaba a las cartas que intercambiaban los soldados y sus familias. 45.000 vagones cargados con la correspondencia de los soldados cruzaban a diario la Unión Soviética. El correo era una cuestión principal y un objetivo de la propaganda. En la unidad de Danil Alchiz, el oficial político apodado Papá Snitov por sus hombres, era el encargado de escribir a los padres. Los reclutas siempre eran ejemplares y su combate heroico. Cuando los soldados le pedían explicaciones, siempre les contestaba: para cada madre, su hijo debe ser el mejor soldado. En cuanto a las cartas enviadas por los familiares, estaban sometidas a la censura de la NKVD, que eliminaba cuidadosamente las dificultades de la vida en la retaguardia, como las penurias, los refugiados que dormían en el suelo, el fallecimiento de un familiar o de un vecino. El 6 de enero de 1942, aprovechando su victoria en Moscú, Stalin intentó una atrevida maniobra militar. Alineó a 5 millones de soldados antes de lanzar 10 contraofensivas a lo largo de todo el frente. Todas fracasaron. Mientras tanto, las condiciones de vida de los soldados se iban deteriorando. El habituallamiento priorizaba las entregas de vodka en detrimento de los alimentos. Extenuados por los combates y el frío glacial del invierno, los soldados eran presa de piojos, enfermedades y de la desnutrición. Algunos llegaron a comer carne humana, como narra Danil Alchiz. En nuestro ejército la desnutrición era tan grave que hubo casos de canibalismo, incluso en nuestra división. En el invierno de 1942 estábamos a 41 grados bajo cero. Un soldado encontró un cadáver, se lo llevó a un sótano y se lo comió. Fue fusilado delante de sus compañeros. Los soldados sabían que si eran hechos prisioneros, serían acusados de traición. Tras su puesta en libertad, serían ejecutados o enviados al Gulag. Por eso, algunos de ellos, incluidos los generales, prefirieron ponerse al servicio del enemigo y apostar por una victoria de Alemania. El general Blasov, héroe de la batalla de Moscú, fue hecho prisionero en julio de 1942. Una presa de primera para los alemanes, que consiguieron convencer al general soviético. Le encomendaron el mando del ORA, Ejército de Liberación Ruso formado por prisioneros soviéticos.
Los hombres de Blasov, los Blasovtsi, junto con los auxiliares voluntarios rusos, ucranianos o bálticos, estaban a cargo de los trabajos más despreciables. La mayoría estaban asignados a la supervisión de guetos y campos de exterminio, o formaban parte del personal de los escuadrones de ejecución itinerantes a cargo del genocidio de judíos. Los judíos que lograron escapar de las ejecuciones masivas reforzaron los grupos de partisanos que en la retaguardia de las tropas soviéticas acechaban a los soldados de la Wehrmacht. Escondidos en los bosques y en los pantanos de Ucrania y de Bielorrusia, entablaron una guerra de guerrillas, de sabotajes y operaciones de comandos. Baruch Shub perdió toda su familia en la Shoah. Participó en la resistencia del gueto de Vilnius, antes de unirse a un batallón de partisanos judíos en el bosque de Rudniki. Hacíamos descarrilar trenes, saboteábamos las transmisiones alemanas cortando los cables telefónicos o telegráficos, volábamos puentes. Me sentía orgulloso de poder ser útil y vengarme de los fascistas. La resistencia minaba la moral de los alemanes. También recuperó el prestigio del ejército regular, que había sido derrotado en todos los frentes. Los grupos se multiplicaban fuera de Moscú. Ahora le tocaba al Kremlin formarlos, entrenarlos y emitir una orden general para coordinar sus acciones. Para integrarlos en la propaganda del régimen, enviaron a los bosques de Bielorrusia a unos operadores de cámara para filmarlos. Verano de 1942. Los alemanes estaban a las puertas de Stalingrado. La ciudad, que lleva el nombre del dirigente supremo, es un nudo ferroviario y un puerto fluvial. Tomar la ciudad permitiría a Hitler cortar el suministro de combustible y material de guerra al Ejército Rojo. El sexto ejército del general Paulus entró sin dificultad en Stalingrado. A pesar de la debilidad de las tropas soviéticas, un hombre contenía el avance de la Wehrmacht. El teniente general Chuikov, que había tomado el mando del 62º ejército, había luchado en la guerra de España. Tenía experiencia en el combate en zona urbana y organizó la resistencia. Chuikov suministraba continuamente provisiones a sus tropas, formaba comandos que pasando por las alcantarillas tomaban a los alemanes por la espalda. Chuikov transformó a los soldados de infantería en francotiradores. A finales de septiembre de 1942, los alemanes estaban estancados.
Sin embargo, la victoria estaba aún lejos. Stalin llamó a Zhukov, que empezaba a ser apodado el bombero del frente, para restablecer la situación. Bajo su mando, las fuerzas soviéticas atacaron el punto débil de las líneas alemanas, los ejércitos rumanos aliados al Tercer Reich. El plan de Zhukov, cuyo nombre en clave era Operación Urano, consistía en rodear y aislar al Sexto Ejército en Stalingrado. El 31 de enero de 1943, el general Paulus se rindió a los soviéticos. A pesar de tener unas pérdidas considerables, el Ejército Rojo consiguió la victoria. El periodista Alexander Berth resume el estado de ánimo. Todos sentían un profundo orgullo nacional. Por fin veían que tantos sacrificios y sufrimientos no habían sido en vano. El recuerdo de la guerra civil se iba desvaneciendo. La Gran Guerra Patriótica era el nuevo cemento de la sociedad. Tras la victoria en Kursk, el 23 de agosto de 1943, el Ejército Rojo ya no perdió terreno. De camino hacia Berlín fue liberando una a una todas las ciudades a su paso. El Ejército Rojo recuperó la iniciativa estratégica. Las autoridades militares decidieron entonces crear una unidad de francotiradores femenina. Algunas como Lyudmila Pavlichenko destacaron por la precisión de sus disparos en medio del combate. Roza Shanina tenía solo 17 años cuando fue a la escuela de francotiradoras junto a otras 700 compañeras. Les cortaban el pelo y les daban uniformes masculinos de tallas grandes. El entrenamiento era duro. Se despertaban a las 6. Tenían clases teóricas y de balística. Luego 6 meses de formación de tiro antes de ir al campo de batalla. Roza Shanina se convirtió rápidamente en una aguerrida asesina. En pocas semanas contaba con unas 20 víctimas en su haber. Escribió en su diario: "Desde que llegué al frente no he pasado ni un minuto sin tener sed de luchar. Oh, Dios mío, ¿por qué soy tan rara? Daría todo, hasta la vida, para saciar esta locura que me tortura, que no me deja dormir por la noche". La propaganda la ponía por las nubes. Su rostro aparecía en la primera página de los periódicos. Shanina era toda una celebridad. En el otoño de 1944, el periodista Ilya Ehrenburg escribió: "La madre rusa que dio a luz a una hija honrada con tanta gloria y nobleza puede estar orgullosa". La propaganda también utilizó el coro del Ejército Rojo para subir la moral de las tropas. Desde el inicio del conflicto, el conjunto musical se trasladó a todos los frentes.
El coro del Ejército Rojo dio más de 1500 espectáculos, bajo las bombas, en las trincheras, en los hospitales militares. Su director y creador, Alexandre Alexandrov, compuso un canto que Stalin adoptó como himno nacional de la Unión Soviética el 15 de marzo de 1944. Mientras el Ejército Rojo continuaba su camino hacia Berlín, Stalin dictó un nuevo reglamento alabando el espíritu de iniciativa. Puede resumirse en una frase: persigue al enemigo donde quiera que se encuentre en una posición débil. En Polonia, los soviéticos descubrieron el campo de Majdanek el 24 de julio de 1944. Las tropas del Ejército Rojo fueron las primeras en entrar en un campo de exterminio. Más de 200.000 personas fueron asesinadas allí. 80.000 eran judíos. Los operadores de cámara filmaron a los prisioneros que estaban en mejores condiciones, así como la máquina de muerte nazi. Los alemanes habían huido a toda prisa, sin haber tenido tiempo para destruir la cámara de gas. El 27 de enero de 1945, los soviéticos llegaron al campo de Auschwitz. Sabíamos que era un campo similar al de Majdanek, por el que había pasado nuestra división, recuerda el sargento de artillería Iván Sorokopud. Al entrar vimos a unos 12 esqueletos vivientes que apenas se movían, desprendían un olor pútrido. Cuando regresamos al camión, estuvimos media hora sin que nadie pudiera decir ni una palabra. Solo se nos escapaban insultos a los nazis. Son una basura abominable. Los cámaras llegaron demasiado tarde al campo y recrearon la liberación de Auschwitz a posteriori. Los habitantes de las inmediaciones, caracterizados como los deportados, recibían con entusiasmo a los soldados del Ejército Rojo. La película estaba tan lejos de la realidad que nunca llegó a proyectarse. El 4 de febrero de 1945, Stalin se reunió con Churchill y Roosevelt en Yalta para preparar el periodo de posguerra. Definieron a grandes rasgos las zonas de influencia en Europa, las zonas de ocupación en Alemania y la creación de Naciones Unidas.
Stalin quería a toda costa adelantarse a sus aliados y ser el primero en llegar a Berlín. El Ejército Rojo entró en Alemania. Su consigna: acabar con el orgullo de la raza alemana. De camino a Berlín, los saqueos se convirtieron en algo normal. Leonid Rabichev daba esta explicación. Entrábamos y cogíamos lo que queríamos, radios y ropa. En Rusia no teníamos nada, absolutamente nada. Nos llevábamos sobre todo relojes. Le quitábamos el reloj a todo el mundo. Al pillaje se sumaron las violaciones. Entre enero y julio de 1945, casi 2 millones de alemanas fueron víctimas de violaciones. Leonid Rabichev nunca pudo olvidar la suerte que corrieron las mujeres a las que encerraron en la iglesia de un pueblo. 5 tanques nuestros irrumpieron y dispersaron a los centinelas. Entraron en la iglesia y empezaron las violaciones. Se escuchaba desde la ciudad. Vinieron todos los soldados. A alguien se le ocurrió lanzar desde lo alto de la iglesia a las mujeres que perdiesen el conocimiento. Duró 3 o 4 horas. A lo largo de las batallas que la llevaron a Alemania, la francotiradora Roza Shanina perdió toda sensibilidad. Escribió lo siguiente con respecto a las violaciones. Me da igual que se venguen de las alemanas. De todas formas, yo ya no tengo corazón. El 28 de enero de 1945, Roza Shanina resultó herida cerca de Kaliningrado al estallar un obús. La heroína del ejército ruso no sobrevivió a las heridas. Su madre, que había comprendido que su hija había cruzado un punto sin retorno, le anunció la noticia a su hijo menor de este modo. Roza ha muerto, y tal vez sea mejor así. ¿Cómo iba a vivir después de la guerra sabiendo que había matado a tantas personas? El 16 de abril de 1945, el Ejército Rojo llegaba a Berlín adelantándose a ingleses y americanos. El 24 de abril, mientras Konev sitiaba la ciudad por el sur con un movimiento de pinza, Zhukov lo hacía por el norte. Los combates se libraban en plena calle. La resistencia luchaba desesperada y encarnizadamente. No había retirada posible para los últimos combatientes del Tercer Reich. En menos de una semana, aunque todavía quedaban algunos focos de la resistencia, la suerte estaba echada. El 30 de abril, Zhukov estaba en el centro de la capital alemana. Ese mismo día, Hitler se suicidó en su búnker. Pavel Vinik, soldado de infantería de Odessa,
seguía luchando en Berlín cuando se enteró de que la guerra había terminado. De madrugada reinaba un silencio absoluto. ¿Qué pasaba? De repente recibimos un mensaje del cuartel general en nuestra radio portátil. Decía: las tropas alemanas han capitulado en Berlín. Alto el fuego. Era el 2 de mayo de 1945. Nos pusimos todos a gritar de alegría, a chillar, a llorar, a hacer disparos al aire. Yevgeny Haldey, joven fotógrafo de la agencia oficial TASS, escenificó la fotografía que simbolizaría la victoria del Ejército Rojo. Dos soldados se ofrecieron voluntarios para ondear la bandera roja en el tejado del Reichstag. Haldey envió la foto a Moscú. Se la devolvieron de inmediato. El soldado que sujetaba a su compañero por los pies llevaba un reloj en cada muñeca. Era la prueba del pillaje del Ejército Rojo. Haldey rascó el contratipo para borrar uno de ellos. La foto dio la vuelta al mundo. El 24 de junio de 1945, en la Plaza Roja de Moscú se organizaron los festejos para celebrar la victoria. El mariscal Zhukov ocupaba un puesto destacado. En medio de las tropas, iba a galope sobre el caballo blanco que le había regalado Stalin. Zhukov tenía un papel muy lucido, pero no era más que un segundón. Stalin no tenía rival. Él era el protagonista indiscutible de la victoria. Como se hacía en los triunfos del zar, los batallones arrojaron los estandartes de los vencidos a los pies del comandante supremo. Tras unos comienzos complicados y un conflicto que fue durante mucho tiempo una herida terrible, el Ejército Rojo volvía a levantar la cabeza. Pero el mundo caótico que se anunciaba después de la guerra escondía nuevos desafíos, de los que el Ejército Rojo no saldrá victorioso.